Vamos con las válvulas distribuidoras. Otro elemento más dentro de los circuitos neumáticos. Al final haremos algunos vídeos de circuitos reales explicando el funcionamiento donde se implementen todos los elementos neumáticos que conforman los circuitos. Bien. Uno de los elementos más importantes dentro de los circuitos neumáticos son las válvulas distribuidoras. Como su nombre dice, ellas son las encargadas de distribuir el sentido y la dirección del aire. O también de decidir si el aire pasa, si no pasa, que dentro del circuito, hacia dónde coge el aire, en qué condiciones. Bueno, son elementos bastante importantes. Para estudiarla, normalmente se estudia utilizando el símbolo. El símbolo de la válvula distribuidora nos da toda la información que necesitamos de las mismas. Mirando la válvula distribuidora, vemos cómo funciona y entendiendo el funcionamiento de la válvula distribuidora, cuando la veamos dentro de un circuito, interpretaremos correctamente el flujo de aire comprimido dentro del circuito. Bien, entonces como ya digo, mira aquí la clave de entender, para entender, mejor dicho, la válvula distribuidora es su simbología. La simbología nos va a dar tres datos importantes: número de vías, número de posiciones y accionamiento y retorno. Ahora lo vamos a ver todo. El número de vías es los orificios por donde entra y sale el aire. Es decir, miramos la válvula como un elemento neumático, la cogemos en la mano y vemos cuántos orificios tiene. Pues eso es el número de vías. Si tiene dos, por un lado entra el aire y por otro sale el aire, pues serán dos vías. Si tiene cuatro, pues cuatro vías. Seis, tres, los que tenga. Son los orificios por donde sale y entra el aire a la válvula. Bien, perfecto. Otro apartado importante que podemos sacar observando la simbología es el número de posiciones. Las válvulas pueden tener 2, 3 o 4 posiciones. Bueno, en este curso vamos a ver solamente válvulas de 2 y de 3 posiciones. Son las diferentes posiciones en las que puede quedar la válvula. Pensar en un interruptor. Un interruptor tiene dos posiciones, o abierto o cerrado. Pues las válvulas de neumática igual, tienen 2, 3, 4 posiciones. Pueden estar en una posición, donde en esa posición el aire puede fluir de una forma y pasar a la otra posición y puede cortar el flujo del aire o cambiar el sentido del flujo del aire, ¿vale? En cada posición la válvula regulará o gobernará la dirección y el sentido del aire. Perfecto. Y mirando el símbolo también vamos a ver el accionamiento y el retorno, es decir, cómo accionamos la válvula, si es con la mano, si es con el pie a través de un pedal, si es una electroválvula, ¿vale? En el símbolo se ve también cómo se acciona y cómo es el retorno. Claro, si tiene varias posiciones, cómo pasa de la posición inicial, o sea, de la posición inicial a la segunda posición y cómo vuelve a la inicial, cómo es el retorno de la válvula. Normalmente en este curso lo vamos a ver por muelle y neumático, o sea, ahora lo veremos. Bien, entonces, atendiendo a la simbología, podemos ver las válvulas ahora se van a dibujar como cajas, como cajita, ¿vale? La válvula en sí un rectángulo y que va a estar compuesto por cuadraditos. Cada cuadradito una posición. Bueno, tranquilidad. Bueno, con respecto al número de vías es el número de orificio. Por ejemplo, vemos este cuadradito sería la posición de una válvula. Y tendría una vía, puesto que tiene un agujero. Esto significa un orificio por donde entra el aire. Bien, tendría una vía. Este, por ejemplo, serían dos vías. Una por donde entra y otra por donde sale. Y dentro indicamos cuál sería el recorrido del aire. ¿Vale? Por aquí entraría, por aquí saldría. Ahora me estoy refiriendo solamente a cómo se simbolizan las vías. Pues las vías se simbolizan con estos palitos en este recuadro. Por ejemplo, mirad, por ejemplo aquí. Vamos a adelantarnos. Aquí habría cuatro vías. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Hay dos orificios de entrada, o no, dos orificios por esta parte y dos orificios por esta parte. La válvula en realidad tendría cuatro orificios, vías. Y se simbolizan con estas entradas y salidas, con estos palitos. Bien, perfecto. Una vía y dos vías. Las posiciones, pues número de cuadrados. Esta tiene dos cuadrados, pues esta válvula sería de dos posiciones. Esto no es un símbolo, ¿eh? El símbolo es la unión de todo. Bueno, pues estas serían dos posiciones. Si hubiera un tercero aquí y hubiera tres cuadraditos, serían tres posiciones. ¿Ok? Normalmente la posición de reposo es la de la derecha. Cuando lo veamos dibujado en un esquema neumático, las válvulas siempre van a estar en su posición de reposo. Y es la de la derecha. Cuando accionamos la válvula, la cambiamos de posición, entra en funcionamiento
o entra en acción la posición de trabajo. Bueno, poco a poco. Entonces, en el símbolo vamos a ver las vías como estos palitos, vamos a ver las posiciones como estas cajitas y vamos a ver el accionamiento puesto siempre a la izquierda. Por ejemplo, este es por pulsador. Es decir, esto es un pulsador. Accionamos, cambiamos de posición de reposo a posición de trabajo a través del pulsador, es decir, pulsando nosotros con la mano. Hay muchos tipos de accionamiento, aquí más o menos poquito, pero hay muchísimos. Bien, perfecto. Entonces, de la simbología podemos sacar el número de vías, el número de posiciones, el accionamiento y el retorno. Si tuviera aquí un muelle, pues sería por retorno por muelle. Vale. Bien. Vamos a ver. Vale, las válvulas en la realidad, en la práctica, se identifican por un número que te indica el número de vías y el número de posiciones. Por ejemplo, ya vamos poco a poco completando el símbolo final de la válvula. Todavía no lo tenemos, ¿vale? Aquí ya unimos las vías y las posiciones, pero nos faltaría el accionamiento y el retorno. Si esto fuera una válvula, que no lo es porque le falta el tipo de accionamiento y el tipo de retorno, pero bueno, poco a poco. Veríamos que tendría dos vías, veis dos vías, ¿no? Dos vías y dos posiciones. En la posición de reposo siempre se dibuja, sería esta, y en la posición de trabajo, que sería esta. ¿Y cómo pasamos de la posición de reposo a la posición de trabajo? Con el accionamiento. Vale. Si veis, si sois observadores, en esta posición de reposo, el aire, si viene por aquí, pues esto está aquí tapado, esto está cortado. El aire nunca pasaría, el aire estaría ahí cortado. Y si el aire por algún motivo viniese por aquí, tampoco puede pasar. Es decir, esto sería como un interruptor abierto en electricidad. La electricidad no puede pasar, ¿vale? Entonces, en esta posición de reposo, pues el aire comprimido que venga del circuito, del depósito, pues vendría por aquí y aquí se quedaría, en esa posición. Vale, si la accionamos y pasa a la posición 2, pues todo es, mirad, observad esto, las vías se mantienen, se mantienen fijas ahí. Imaginaros que yo aquí las pego en el fondo blanco, se quedan pegadas ahí. Y sin embargo, las dos posiciones que están dibujadas en gris, se desplazan hacia allá, pasando de la posición 1, que es esta, de reposo, a la posición 2. Claro, echar la imaginación, ahora lo veremos aquí en este ejemplo, pero bueno, ya os adelanto, poner la imaginación y pensar de que se desplaza solamente el recuadro gris. Entonces, claro, pasaría a esta posición, pasaría a este lugar, pasaría la posición de trabajo. Y haciendo que el aire que venga por aquí pase hacia el circuito. El aire haría este recorrido. Dentro de las posiciones se dibujan el sentido del aire, o bien vía cerrada, digamos, o bien cómo circularía el aire. Bien, todavía no está la válvula al 100% simbolizada. Bueno, entonces, importante, las válvulas se identifican por dos cifras. Esta sería una válvula de dos vías, dos posiciones. Esta sería una válvula de tres vías, una, dos y tres, dos posiciones. En la posición de reposo, pues esta entrada de aire está bloqueada y esta salida de aire sería hacia esta entrada de aquí. El aire que estuviéramos por aquí, por ejemplo, imaginaros que queremos vaciar una de las dos cámaras del cilindro de doble efecto, pues mientras metemos el aire por un lado, el otro aire saldría. Bueno, no me voy a adelantar, lo veremos en los esquemas neumáticos que iremos describiendo cómo funcionan. Bueno, en definitiva, antes de no liarme mucho, que yo no os líe mucho, dos posiciones, dos cuadraditos, tres vías. Es decir, esto es una válvula 3-2. Bien, y ya por consiguiente, esto es una válvula 4-2. Cuatro posiciones, dos vías. Perdón, dos posiciones, cuatro vías. Esto es cuatro vías, dos posiciones. Esto es vías, posiciones. Válvula 2-2, válvula 3-2, válvula 4-2. Cuatro vías, dos posiciones. Perfecto. Nos falta a esta simbología de válvula. Nos faltan. Estos son algunos ejemplos, ¿eh? Esto hay muchos tipos. Esto es muchos tipos. Pero entendiendo una, se entienden todas porque ya se saben las vías, las posiciones y cómo circularía el aire en cada una de las posiciones. Bien. Pero nos faltaría cómo se acciona la válvula y cómo se hace el retorno de una posición a otra. Pues accionamiento hay mucho. Yo he puesto aquí los que iremos viendo en los esquemas que vayamos analizando en los siguientes vídeos. Si incluso en algunos esquemas aparece alguna válvula que no he puesto aquí, pues la comentaré, pero bueno, hay muchísimas. Si miráis simbología neumática, vais a ver que hay muchos símbolos. Esto es lo básico. Pues accionamiento de las válvulas. Pues aquí dibujo un trozo de una válvula, ¿vale? Pero estos son los accionamientos. Cada válvula llevaría aquí su accionamiento. Bien, accionamiento general. Pues un accionamiento general que
lo tenemos ahí, pues algo que le dé, un mecanismo que le dé ahí, un accionamiento general, nosotros con la mano, lo que sea. Pulsador, es decir, un pulsador y nosotros pulsamos con la mano. Por un pedal, es decir, accionamos la válvula con un pedal. Por ejemplo, en las máquinas de ingeniería civil, las máquinas de la construcción, pues los elementos neumáticos, hidráulicos, bueno, en la hidráulica la simbología es similar, ¿eh? Simplemente que al contrario, se dibujan al contrario. Ya os lo adelanto. Entonces los elementos hidráulicos y neumáticos pues se accionan con pedales, con palancas, ¿no? El que está en la cabina de la máquina pues acciona con palancas y pedales. Mira, pues aquí ponemos el pie y accionamos la banca, en la vía y cambiamos la válvula accionamos la válvula, perdón. Y cambiamos la válvula de un estado, de una posición a otra. Bueno, que me he hecho un poco lío. Bueno, accionamiento por rodillo. Bueno, un rodillo que va deslizando sobre algo hasta que llega a un tope. Bueno, es que depende de dónde vayamos a utilizar la válvula. Accionamiento eléctrico a través de un electroimán, le metemos corriente y un electroimán la acciona. Accionamiento neumático, que son estas dos, podemos encontrar estos dos símbolos. Es decir, aire comprimido llega por aquí y le cambia la posición. Por una leva, pulsador por enclavamiento, es decir, pulsamos y se queda enclavado. Hasta que no quitamos el enclavamiento, pues no vuelve a su posición. Y el pasar de una posición a otra, de la posición final a la de retorno, o sea, a la de reposo, de la de trabajo a la de reposo, pues normalmente es por muelle. ¿Vale? Es como si aquí pusiera un muelle. Vale, por muelle. Un muelle. Que iría en la parte, dibujado en la parte derecha de aquí, en la parte derecha de la válvula. Bien, con todo este rollo que os he soltado, vamos a analizar aquí un par de ejemplos de... No son 4 válvulas, ¿eh? Son 2. Lo que pasa es que están dibujadas en las 2 posiciones que se pueden dibujar o que puede tomar la válvula. Bueno, la primera, no miréis a esta parte de aquí, a la posición 2, mirad a la posición primera. Ya este es el símbolo completo de una válvula que nos vamos a encontrar. Una válvula, esto es un ejemplo, ¿eh? Hay muchos tipos. Pero bueno, ya podemos deducir muchas cosas. Y este sería completo. Lo tiene todo. Tiene el número de vías, tiene el número de posiciones, lo que ocurre en cada posición, que está dentro dibujado de cada posición, el accionamiento y el retorno. Válvula completa. Bien, vamos a ver. ¿Esto qué significa? Esto es el depósito de aire comprimido. Si miramos hacia atrás en la simbología, vimos cómo se podría dibujar el depósito de aire comprimido. Se puede dibujar como esto. Esto simplemente significa un suministro de aire comprimido. Aquí hay aire comprimido almacenado y bueno, está conectado a la válvula. Claro, el aire viene para acá y ahí se queda. En la posición 1, que es la de reposo, que es en la que siempre se dibujan en los esquemas, cuidado con esto, pues estas dos vías están conectadas están conectadas aquí a unas vías cerradas, a unos topes, a unos tapones, digamos. El aire vendría por aquí y aquí se quedaría. Y si hubiera aire en esta parte del circuito, porque claro, esta válvula forma parte de un circuito bastante más complejo. Si hubiera aire por aquí que quisiera salir por aquí, pues no puede. Están bloqueados. Estas vías, la vía 1 y la vía 2, quedan conectadas a topes, a cierres, digamos. No puede pasar el aire. Bien, si ahora llego yo, miro el accionamiento, que es un accionamiento general, por ejemplo, con mi mano. Si llego yo y apoyo mi mano por aquí y ejerzo una fuerza sobre el accionamiento, ¿veis? Lo simbolizo con esta flecha. Pasamos de la posición de reposo a la posición de trabajo. ¿Vale? Las vías se mantienen y digamos que se desplaza todo lo que es la válvula, las posiciones. Entonces todo esto se desplaza para allá, quedando de esta forma. El muelle se comprime, evidentemente, quedando de esta forma. ¿Veis? La posición de reposo ahora queda fuera de las vías y a las vías se conecta la posición de trabajo, que nos dice que el aire que está en el depósito comprimido que entra por esta vía número 1 pasaría a la vía número 2 siguiendo el circuito con donde corresponda. ¿Veis, no? Pues mira, esto sería una forma muy sencilla de cortar el aire comprimido, la circulación de aire comprimido en un circuito. Y ahora, si quito la mano, pues como el retorno es por muelle, pues automáticamente volvería otra vez a su posición de reposo. ¿Vale? Esta se entiende fácilmente porque es de 2 vías, 2 posiciones, muy sencilla. En una posición el aire no pasa y en la otra posición que se desplaza todo lo gris, las vías se mantienen, se desplaza. Es un mecanismo, si miramos la válvula de la realidad, pues sería un mecanismo que, bueno, que no nos interesa cómo va hecha por dentro. Eso para los ingenieros que diseñen válvulas. Bien, si acciono esta válvula, que es un accionamiento general, voy aquí, pues nada, ya queda conectada la vía 1 con la vía 2 y el aire pasaría. En este sentido. Bien. Vamos a ver esta, que es un poco más complicada. Válvula 4.2, accionamiento por pedal, ¿veis el simbolito del pedal? Y retorno por muelle. Bueno, ahí, perdón, aquí se me falta un muelle, ¿eh? Poner retorno por muelle, aquí lo dibujo comprimido, pero aquí me falta el muelle, como aquí, igual. Bueno, vale, perfecto.
Bien, vamos a estudiar. Posición de reposo, así como nos la vamos a encontrar siempre dibujada, ¿eh? En la posición de reposo, digamos, las vías puestas en la posición de reposo. Aquí. ¿Qué ocurre en esta posición? Bueno, pues en esta válvula, que formará parte de un circuito, que bueno, que hará lo que tenga que hacer, ya lo veremos, pues el depósito suministra aire, viene por la vía número 1, en la posición de reposo. Ya el aire se comunica con la vía, de la vía que entra por la vía número 1, se comunica con la vía número 4, y por aquí saldría ya hacia donde fuera. Y lo que estuviera conectado aquí, si hay aire comprimido que estuviera conectado aquí a la posición, a la vía número 3, pues pasaría a la vía número 2. Bueno, como no hay nada conectado, pero si hubiera algo es lo que ocurriría, ¿vale? Posición de reposo. ¿Qué pasa si yo piso el pedal? Esto es un accionamiento por pedal o palanca, el símbolo es igual. Bueno, si yo piso el pedal, pues las vías se mantienen en su lugar y se desplaza el recuadro. Se desplaza de la posición de reposo a la posición de trabajo. Y en esta posición de trabajo, pues, o posición 1 y posición 2, ¿vale? Para que se entienda mejor. Una posición, la primera posición y la segunda posición. Bueno, en esta segunda posición, pues, el aire comprimido, que antes en la posición esta 1, hora de reposo, me unía la vía número 1 con la vía número 4, ahora no. Ahora me está uniendo la vía número 1 con la vía número 3. Es decir, el aire ahora pasaría, el aire del depósito pasaría a la vía número 3. Bueno, mira, hemos cambiado la dirección del aire. Iba hacia de la 1 a la 4 en esta posición y al accionar la válvula a través del pedal, ahora va de la 1 a la 3. Bueno, pues muy bien, ya lo utilizaremos para lo que sea los circuitos. Y sin embargo, la conexión que había entre la 3 y la 2, pues ahora pasa a ser entre la 4 y la 2. Lo entenderemos bien cuando pongamos cilindros y veamos lo que va ocurriendo en los circuitos. La verdad es que es algo también bastante chulo cuando se empiezan a entender circuitos neumáticos y vemos que como con el aire podemos hacer automatismo, temporizadores, muchísimos circuitos. ¿Ok? Bueno, pues no, de todo modo no preocuparos porque de aquí hasta que terminemos el tema tenemos un mes donde vamos a ir poniendo ahí circuitos neumáticos y vamos a ir explicando desde el más sencillito a lo más complicado, con temporizadores, como ya he comentado antes, con automatismo. Vamos a ir viendo cómo hacer circuitos neumáticos e hidráulicos. Los símbolos hidráulicos son muy similares, simplemente que se dibujan al contrario. ¿Ok? Bueno, perfecto. Pues con esto ya nos escuchamos en el siguiente vídeo. Lo que siempre os digo, cuidaros, que es lo más importante, y a seguir bien. Y a seguir estudiando. Venga, chavales. Chao.